Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. ¿Tiene sentido orar si Dios ya ha decretado todas las cosas? Para muchos, la soberanía absoluta de Dios parece anular la oración. Para otros, la oración parece limitar la soberanía divina. Pero, ¿y si ambas verdades no se contradicen, sino que se sostienen mutuamente? En este capítulo de la soberanía de Dios en la oración, Arthur W. Pink nos conduce al corazón de esta tensión santa, mostrando que la oración no es un intento de cambiar los planes de Dios, sino un medio ordenado por Él para cumplirlos. Aquí descubriremos que la verdadera oración nace de la fe en un Dios que reina, gobierna y escucha, y que lejos de debilitar la vida cristiana, la soberanía divina es la base más firme para orar con confianza, reverencia y esperanza. Escuchemos esta enseñanza con un corazón humilde, dispuesto a someterse al Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. En la gran mayoría de los libros escritos y en los sermones predicados sobre la oración, el elemento humano llena la escena casi por completa. Son las condiciones que debemos cumplir, las promesas que debemos reclamar, las cosas que debemos hacer para obtener nuestras peticiones concedidas, y se ignoran los reclamos de Dios, los derechos de Dios, la gloria de Dios. 1. Una editorial sobre la oración. Como un ejemplo justo de lo que se está dando hoy, nos unimos a una breve editorial que apareció recientemente en uno de los principales semanarios religiosos, titulado Oración o Destino. Dios, en su soberanía, ha ordenado que los destinos humanos puedan ser cambiados y moldeados por la voluntad del hombre. Está en el corazón de la verdad que la cambia oración las cosas, lo que significa que Dios cambia las cosas cuando los hombres oran. Alguien lo ha expresado de forma sorprendente de esta manera. Hay ciertas cosas que sucederán en la vida de un hombre, ya sea que ore o no. Hay otras cosas que sucederán si él ora y que no sucederán si no ora. Un obrero cristiano quedó impresionado por estas afirmaciones mientras entraba en una oficina comercial y oró para que el Señor abrió el camino para hablarle a alguien acerca de Cristo, reflejando que las cosas cambiarían porque él oraba. Luego su mente se volvió hacia otras cosas y la oración fue olvidada. La oportunidad llegó para hablarle al hombre de negocios a quien estaba llamando, pero no lo entendió, y cuando estaba saliendo, recordó su oración de media hora antes y la respuesta de Dios rápidamente. Regresó y tuvo una conversación con el hombre de negocios, a quien a pesar de ser miembro de la iglesia, nunca le habían preguntado si era salvo. Entreguémonos a la oración y abramos el camino para que Dios cambie las cosas. No sea que nos convirtamos virtualmente en fatalistas, al no ejercer nuestras voluntades dadas por Dios al orar. Lo anterior ilustra lo que está siendo enseñado sobre el tema de la oración, y lo deplorable es que apenas se levanta una voz en señal de protesta. Decir que los destinos humanos pueden ser cambiados y moldeados por la voluntad del hombre es una infidelidad absoluta. Ese es el único término apropiado para ello. Si alguien cuestionase esta clasificación, les preguntaríamos si pueden encontrar un infiel en cualquier lugar que disienta de tal afirmación, y estamos seguros de que tal persona no podría ser encontrada. Decir que Dios ha ordenado que los destinos humanos puedan ser cambiados y moldeados por la voluntad del hombre es absolutamente falso. El destino humano no se decide por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Lo que determina el destino humano es si un hombre ha nacido de nuevo o no, porque está escrito: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en cuanto a la voluntad de quien, ya sea la de Dios o la del hombre, es responsable por otorgar el nuevo nacimiento, inequívocamente se establece en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Decir que el destino humano puede ser cambiado por la voluntad del hombre es hacer que la voluntad de la criatura sea suprema, y eso es, virtualmente, destronar a Dios. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que el libro responde: Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Primera de Samuel 2, 6, 8. Volviendo a la editorial que estamos revisando, se nos dice a continuación: está en el corazón de la verdad que la oración cambia las cosas, lo que significa que Dios cambia las cosas cuando los hombres oran. Casi en todos los lugares a donde vamos hoy, nos encontramos con un aviso, con el lema inscrito: la oración cambia las cosas. En cuanto a lo que se pretende significar con estas palabras, es evidente en la literatura actual sobre la oración que debemos persuadir a Dios para que cambie su propósito. Con respecto a esto, tendremos más que decir a continuación. Una vez más, el editor nos dice: alguien lo ha expresado de forma sorprendente de esta manera. Hay ciertas cosas que sucederán en la vida de un hombre, ya sea que ore o no. Hay otras cosas que sucederán si él ora y que no sucederán si no ora. Que las cosas sucedan independientemente de si un hombre ora o no, se ejemplifica a diario en las vidas de los no regenerados, la mayoría de los cuales nunca ora en absoluto. Que otras cosas sucederán si ahora necesita una calificación. Si un creyente ora con fe y pide cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, con toda certeza obtendrá lo que pidió. Nuevamente, que otras cosas sucederán si él ora. También es cierto con respecto a los beneficios subjetivos derivados de la oración. Dios llegará a ser más real para él y sus promesas más preciosas. Que otras cosas no sucederán si él no ora. Es verdad en cuanto a lo que concierne a su propia vida. Una vida sin oración significa una vida vivida fuera de la comunión con Dios y todo lo que esto involucra. Pero afirmar que Dios no hará ni puede llevar a cabo su propósito eterno, a menos que oremos, es completamente erróneo, porque el mismo Dios que ha decretado el fin, también decretó que su fin se alcanzará a través de sus medios designados, y uno de estos es la oración. El Dios que ha determinado conceder una bendición, también da un espíritu de súplica, que primero busca la bendición. El ejemplo citado en la editorial anterior del obrero cristiano y el hombre de negocios es muy triste, por decirlo menos, porque según los términos de la ilustración, la oración del obrero cristiano no fue respondida por Dios en absoluto, pues, al parecer, el camino no estaba abierto para hablarle al hombre de negocios acerca de su alma. Pero al dejar la oficina y recordar su oración, el obrero cristiano, tal vez en la energía de la carne, asume responder la oración por sí mismo, y en lugar de dejar que el Señor abriera el camino para él, tomó el asunto por su propia mano. 2. Un libro sobre la oración. Citamos a continuación de uno de los últimos libros publicados sobre la oración. En él, el autor dice: las posibilidades y la necesidad de la oración, su poder y resultados, se manifiestan al detener y cambiar los propósitos de Dios y en aliviar el golpe de su poder. Una afirmación como esta es un reflejo horrible sobre el carácter del Dios Altísimo, que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. No hay ninguna necesidad de que Dios cambie sus designios o altere su propósito, por la razón suficiente de que estos fueron enmarcados bajo la influencia de la bondad perfecta y la sabiduría infalible. Los hombres pueden tener la ocasión de alterar sus propósitos, dado que en su miopía, con frecuencia no pueden anticipar lo que pueda surgir después de que se formen sus planos. Pero no es así con Dios, porque Él conoce el fin desde el principio. Afirmar que Dios cambia su propósito es impugnar su bondad o negar su sabiduría eterna. En el mismo libro se nos dice: las oraciones de los santos de Dios son el capital social en el cielo, por el cual Cristo lleva a cabo su gran obra en la tierra. Las grandes agonías y fuertes convulsiones en la tierra son el resultado de estas oraciones. La tierra cambia, se revoluciona. Los ángeles se mueven con alas más poderosas y más rápidas, y la política de Dios se moldea a medida que las oraciones son más numerosas, más eficientes. Si es posible, esto es aún peor, y no dudamos en calificarlo de blasfemia. En primer lugar, niega rotundamente Efesios 3:11, que habla de que Dios tiene un propósito eterno. Si el propósito de Dios es eterno, entonces su política no está siendo moldeada hoy. En segundo lugar, contradice a Efesios 1:11, que declara expresamente que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Por lo tanto, se deduce que la política de Dios no está siendo moldeada por las oraciones del hombre. En tercer lugar, una declaración como la anterior hace que la voluntad de la criatura sea suprema, porque si nuestras oraciones moldean la política de Dios, entonces el Altísimo está subordinado a los gusanos de la tierra. Bien podría el Espíritu Santo preguntar a través del apóstol, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11:34. Los pensamientos sobre la oración que hemos estado citando se deben a concepciones bajas e inadecuadas de Dios mismo. Debería ser evidente que no puede haber poco o ningún consuelo en la oración a un Dios que fuera como el camaleón, el cual cambia de color todos los días. ¿Qué ánimo hay para levantar el corazón en alguien que piensa una cosa ayer y otra hoy? ¿De qué serviría hacer peticiones a un monarca terrestre si supiéramos que es tan mutable como para conceder una petición un día y negarla en otro? ¿No es la misma inmutabilidad de Dios nuestro mayor ánimo para orar? Debido a que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Se nos asegura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos la mayor certeza de ser escuchados. Primera de Juan 5:14. Así lo observará Lutero. La oración no es la superación de la resistencia de Dios, sino aferrarnos a su voluntad. B. ¿Por qué Dios nos manda a orar? Y esto nos lleva a presentar algunas observaciones sobre el designio de la oración. ¿Por qué Dios ha designado que debemos orar? La gran mayoría de la gente respondería, para que podamos obtener de Dios lo que necesitamos. Si bien este es uno de los propósitos de la oración, de ninguna manera es el principal. Además, considera la oración solo desde el lado humano, y tristemente, la oración necesita ser vista desde el lado divino. Veamos, a continuación, algunas de las razones por las que Dios nos ha mandado orar. 1. El honor de Dios. Primero y ante todo, la oración se ha designado para que el Señor Dios mismo sea honrado. Dios requiere que se le reconozca, de hecho, como el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15. Dios requiere que nosotros admitamos su dominio universal. Al pedir a Dios por lluvia, Elías no hizo sino confesar su control sobre los elementos. Primera de Reyes 18:36. Al orar a Dios por la liberación de un pobre pecador de la ira venidera, reconocemos que la salvación es de Jehová. Juan 2:9. Al suplicar que su bendición del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, declaramos su gobierno sobre el mundo entero. Nuevamente, Dios requiere que le adoremos y la oración verdadera, es un acto de adoración. La oración es un acto de adoración en cuanto es la postración del alma delante de Él, en cuanto es una invocación a su grande y santo nombre, en cuanto es la apropiación de su bondad, su poder, su inmutabilidad, su gracia, y en la medida en que es el reconocimiento de su soberanía, concedida por una sumisión a su voluntad. Es muy significativo notar a este respecto que el templo no fue llamado por Cristo casa del sacrificio, sino en cambio, casa de oración. Mateo 21:13. De nuevo, la oración redunda para la gloria de Dios, porque en la oración no hacemos sino reconocer la dependencia de Él. Cuando suplicamos, humildemente, al Ser Divino, nos entregamos a nosotros mismos a su poder y misericordia. En la búsqueda de la bendición de Dios, reconocemos que Él es el autor y la fuente de todo don bueno y perfecto. Que la oración da gloria a Dios se ve, aún más, por el hecho de que la oración hace que la fe se ponga en práctica y nada de nosotros es tan honroso y agradable a Él como la confianza de nuestros corazones. 2. Bendición espiritual. En segundo lugar, la oración está designada por Dios para nuestra bendición espiritual, como un medio para nuestro crecimiento en la gracia. Cuando se trata de aprender el designio de la oración, esto debería ocuparnos siempre, antes de que consideremos la oración como un medio para obtener el suministro de nuestras necesidades. La oración ha sido designada por Dios para nuestra humillación. La oración, la verdadera oración, es un venir a la presencia de Dios y que el sentido de su terrible majestad produce una comprensión de nuestra pequeña e indignidad. Otra vez, la oración ha sido designada por Dios para el ejercicio de nuestra fe. La fe es engendrada en la palabra, Romanos 10:8, pero es ejercitada en la oración.
Por eso, leemos de la oración de fe. Santiago 5:15. Nuevamente, la oración llama al amor, a la acción. En cuanto a los hipócritas, se hace la pregunta, ¿se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Job 27:10. Pero los que aman al Señor no pueden estar mucho tiempo lejos de Él, pues se deleitan en desahogarse en Él. La oración no solo llama al amor a la acción, sino que, a través de respuestas directas concedidas a nuestras oraciones, nuestro amor a Dios es incrementado. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 116:1. De nuevo, la oración ha sido designada por Dios para enseñarnos el valor de las bendiciones que hemos buscado de Él y nos hace regocijarnos más cuando Él nos ha dado aquello por lo que le suplicamos. 3. Nuestras necesidades. Tercero, la oración es designada por Dios para que busquemos de Él las cosas que necesitamos. Pero aquí puede presentar una dificultad para aquellos que han leído cuidadosamente los capítulos anteriores de este libro. Si Dios preordenó, antes de la fundación del mundo, todo lo que sucede en el tiempo, ¿para qué sirve la oración? Si es verdad que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Entonces, ¿por qué orar? Antes de responder directamente a estas preguntas, conviene señalar que hay muchas razones para preguntar. ¿Para qué me sirve venir a Dios y decirle lo que ya sabe? ¿Qué utilidad tiene exponer ante Él mi necesidad, viendo que Él ya está familiarizado con ella? Como hay que objetar, ¿de qué sirve orar por algo cuando todo ha sido ordenado de antemano por Dios? La oración no tiene el propósito de informar a Dios como si fuera ignorante. El Salvador declaró, expresamente, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Sino que es para reconocer que Él sí sabe lo que necesitamos. La oración no está destinada a proporcionarle a Dios el conocimiento de lo que necesitamos, sino que está designada como una confesión a Él de nuestro sentido de necesidad. En esto, como en todo, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Dios requiere que se busquen sus hechos. Él designa ser honrado por nuestra petición, así como le debemos agradecer después de que nos ha otorgado su bendición. Sí, la predestinación y la oración. Sin embargo, la pregunta se nos devuelve. Si Dios es el predestinador de todo lo que sucede y el regulador de todos los eventos, entonces, ¿no es la oración un ejercicio inútil? Una respuesta suficiente a estas preguntas es que Dios nos manda orar. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y nuevamente, los hombres están en la necesidad de orar siempre. Lucas 18:1. Y además, las Escrituras declaran que la oración de fe salvará al enfermo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Mientras que el Señor Jesucristo, ejemplo nuestro perfecto en todas las cosas, fue preeminentemente un hombre de oración. Por lo tanto, es evidente que la oración no carece de sentido ni de valor. Pero esto todavía no elimina la dificultad ni responde la pregunta con la que comenzamos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la oración cristiana? Primero que todo, diríamos con énfasis que la oración no tiene la intención de cambiar el propósito de Dios, ni moverlo a formar nuevos propósitos. Dios ha decretado que ciertos eventos se llevarán a cabo a través de los medios que Él ha designado para su realización. Dios ha elegido a algunos para ser salvos, pero también ha decretado que estos serán salvos mediante la predicación del Evangelio. El Evangelio, entonces, es uno de los medios señalados para la realización del eterno consejo del Señor, y la oración es otro. Dios ha decretado tanto los medios como el fin, y entre los medios está la oración. Incluso las oraciones de su pueblo están incluidas en sus eternos decretos. Por lo tanto, en lugar de que las oraciones sean en vano, se encuentran entre los medios a través de los cuales Dios ejerce sus decretos. Si de hecho todas las cosas suceden por una casualidad ciega o una necesidad fatal, las oraciones, en ese caso, no tendrían ninguna eficacia moral y serían inútiles. Pero como están reguladas por la dirección de la sabiduría divina, las oraciones tienen un lugar en el orden de los eventos. Robert Haldane,
que las oraciones para la ejecución de las mismas cosas decretadas por Dios no carecen de sentido, se enseña claramente en las Escrituras. Elías sabía que Dios estaba a punto de hacer llover, pero eso no le impidió recurrir de inmediato a la oración. Santiago 5:17-18. Daniel entendió por los escritos de los profetas que el cautiverio duraría solo 70 años, pero cuando estos 70 años casi habían terminado, se nos dice que volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:2-3. Dios le dijo al profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en lugar de añadir, por lo tanto, no hay necesidad de que me supliques por estas cosas. Él, entonces me invoca, dijoréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Jeremías 29:11-12. Aquí entonces está el designio de la oración. No es que la voluntad de Dios pueda ser alterada, sino que ésta puede ser cumplida en su propio tiempo, ya a su propia manera. Esto es porque Dios ha prometido ciertas cosas que podemos pedirle con la plena seguridad de la fe. Es el propósito de Dios que su voluntad se lleve a cabo por sus propios medios designados y que Él pueda hacer bien a su pueblo en sus propios términos. Y eso es por los medios y los términos del ruego y la súplica. ¿Acaso el Hijo de Dios no sabía con certeza que después de su muerte y resurrección sería exaltado por el Padre? De seguro que sí. Sin embargo, lo encontramos pidiendo esto mismo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿Acaso él no sabía que ninguno de su pueblo podía perecer? Sin embargo, él rogó al Padre que los guardara. Juan 17:11. Finalmente, debes decirse que la voluntad de Dios es inmutable y no puede ser alterada por nuestro llanto. Cuando la mente de Dios no está a favor de un pueblo para hacerles bien, no puede ser dirigida a favor de ellos por la oración más ferviente e importuna de aquellos que tienen el mayor interés en él. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Jeremías 15:1. Las oraciones de Moisés para entrar a la tierra prometida son un caso paralelo. Nuestras opiniones con respecto a la necesidad de oración deben ser revisadas y puestas en armonía con la enseñanza de las Escrituras sobre el tema. La idea predominante parece ser que me acerco a Dios y le pido por algo que quiero, y que espero que me dé lo que le pedí. Pero esta es una concepción sumamente deshonrosa y degradante. La creencia popular reduce a Dios a un sirviente, a nuestro sirviente, cumpliendo nuestras órdenes, nuestro placer, concediendo nuestros deseos. No. La oración es venir a Dios, exponerle mi necesidad, encomendar mi camino al Señor y dejar que Él se ocupe de ello como mejor le parezca. Esto hace que mi voluntad esté sujeta a la suya, en lugar de, como en el caso anterior, tratar de someter su voluntad a la mía. Ninguna oración es agradable a Dios, a menos que el espíritu que la mueva sea: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando Dios otorga bendiciones a un pueblo que ora, no es por sus oraciones, como si fuera inclinado y cambiado por ellas, sino que es por sus propios motivos y por su propia voluntad y placer soberanos. Buscado en oración, y es un deber y un privilegio pedir. Cuando son bendecidos con un espíritu de oración, es una buena señal y parece como si Dios tuviera la intención de otorgar las cosas buenas pedidas, lo cual debe hacerse siempre con sumisión a la voluntad de Dios, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La distinción que acabamos de mencionar es de gran importancia práctica para la paz de nuestro corazón. Quizás la única cosa que ejercita tanto a los cristianos como ninguna otra cosa es la de las oraciones sin respuesta. Le han pedido algo a Dios. En la medida en que pueden juzgar, han pedido con fe, creyendo que recibirán aquello por lo que han suplicado al Señor, y lo han pedido fervientemente y repetidas veces. Pero la respuesta no ha llegado. El resultado es que, en muchos casos, la fe en la eficacia de la oración se debilita
hasta que la esperanza cede a la desesperación y el oratorio queda completamente descuidado. ¿No es así? D. Oración contestada. Ahora, sorprenderá a nuestros lectores cuando decimos que toda oración de fe real que se ha ofrecido a Dios ha sido respondida. Lo afirmamos sin vacilar. Pero al decir esto, debemos referirnos a nuestra definición de oración. Permitámonos repetirla. La oración es venir a Dios, exponerle a Él mi necesidad o la necesidad de otros, encomendar mi camino al Señor y luego dejar que Él se ocupe del caso como mejor le parezca. Esto deja a Dios responder la oración de la forma que le parezca adecuada, y a menudo, su respuesta puede ser lo opuesto a lo que sería más aceptable para la carne. Sin embargo, si realmente hemos dejado nuestra necesidad en sus manos, será su respuesta y nada más. Veamos dos ejemplos. En Juan 11, leemos acerca de la enfermedad de Lázaro. El Señor lo amaba, pero no se encontraba en Betania. Las hermanas enviaron un mensajero al Señor informándole sobre la condición de su hermano. Y nótese particularmente cómo se redactó su súplica. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Eso fue todo. No le pidieron que sanara a Lázaro. No le pidieron que se apresurara de inmediato a Betania. Simplemente extendieron su necesidad ante él. Le confiaron el caso en sus manos y lo dejaron actuar como a él mejor le pareciera. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Contestó él a su súplica y respondió a su silenciosa solicitud? Ciertamente lo hizo, aunque quizás no de la forma que ellas esperaban. Él respondió quedándose 2 días todavía en el lugar donde estaba y permitiendo que Lázaro muriera. Pero en este caso, eso no fue todo. Más tarde, viajó a Betania y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Nuestro propósito, al referirnos aquí a este caso, es ilustrar la actitud apropiada que el creyente debe tener ante Dios en la hora de necesidad. El siguiente ejemplo enfatizará más bien el método de Dios para responder a su Hijo necesitado. Diríjanse a 2 Corintios 12. Al apóstol Pablo se le concedió un privilegio inaudito. Él había sido transportado al paraíso. Sus oídos habían escuchado y sus ojos habían contemplado lo que ningún otro mortal había escuchado o visto en este lado de la muerte. La maravillosa revelación fue más de lo que el apóstol pudo soportar. Estaba en peligro de envanecerse por su extraordinaria experiencia. Por lo tanto, se le puso un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para abofetearlo, a fin de que no se exaltara sobremanera. Y el apóstol extiende su necesidad ante el Señor. 3 veces le suplica que este aguijón en la carne le sea quitado. ¿Fue respondida su oración? Ciertamente, aunque no de la manera que él había deseado. El aguijón no fue quitado, pero se le dio la gracia para soportarlo. La carga no fue eliminada, pero se le concedió fuerza para llevarla. Alguien objeta que es nuestro privilegio hacer algo más que presentar nuestra necesidad ante Dios. Se nos recuerda que Dios, por así decirlo, nos ha dado un cheque en blanco y que nos pidió a llenarlo. Se dice que las promesas de Dios lo incluyen todo y que podemos pedirle a Dios lo que queramos. Si es así, debemos llamar la atención sobre el hecho de que es necesario comparar las escrituras con las escrituras, si queremos conocer la mente completa de Dios sobre cualquier tema, y al hacer esto, descubrimos que Dios ha calificado las promesas dadas a las almas que oran, diciendo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. La oración verdadera es la comunión con Dios para que haya pensamientos comunes entre su mente y la nuestra. Lo que se necesita es que Él llene nuestros corazones con sus pensamientos y luego sus deseos se convertirán en nuestros deseos que fluyen de regreso hacia Él. Salmo 37:4. Aquí está entonces el lugar de encuentro entre la soberanía de Dios y la oración cristiana. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, y si no pedimos así, Él no nos escucha. Como dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero, ¿no dijo el Señor Jesús a sus discípulos? De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Él lo hizo. Pero esta promesa no les da carta blanca a las almas que oran.
Estas palabras de nuestro Señor están en perfecto acuerdo con las del apóstol Juan. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es pedir en el nombre de Cristo? Sin duda, es mucho más que una fórmula de oración, la mera conclusión de nuestras súplicas con las palabras en el nombre de Cristo. Para solicitar a Dios por cualquier cosa en el nombre de Cristo, debe ser acorde con lo que Cristo es. Pedirle a Dios en nombre de Cristo es como si Cristo mismo fuera el suplicante. Solo podemos pedirle a Dios lo que Cristo pediría. Pedir en nombre de Cristo es, por lo tanto, dejar de lado nuestra propia voluntad, aceptando la de Dios. Una definición de la oración. Amplifiquemos ahora nuestra definición de oración. ¿Qué es la oración? La oración no es tanto un acto como una actitud de dependencia, dependencia de Dios. La oración es una confesión de debilidad de la criatura, sí, de impotencia. La oración es el reconocimiento de nuestra necesidad y la exposición de ella ante Dios. No decimos que esto es todo en cuanto a la oración. No lo es, pero es el elemento esencial y principal en la oración. Admitimos, libremente, que no podemos dar una definición completa de la oración dentro del alcance de una breve frase o en cualquier cantidad de palabras. La oración es tanto una actitud como un acto humano, y sin embargo, también está el elemento divino en ella. Y es esto lo que hace imposible, además de impío, intentar un análisis exhaustivo. Pero al admitir esto, insistimos de nuevo en que la oración es fundamentalmente una actitud de dependencia a Dios. Por lo tanto, la oración es todo lo contrario a dictarle a Dios, porque la oración es una actitud de dependencia. El que realmente ora es sumiso, sumiso a la voluntad divina, y la sumisión a la voluntad divina significa que estamos contentos con que el Señor provea para nuestra necesidad, de acuerdo con los dictados de su propio placer soberano. Y de ahí que digamos que cada oración que se le ofrece a Dios en este espíritu tiene la seguridad de encontrarse con una contestación o respuesta de Él. Resumen. Entonces, aquí está la respuesta a nuestra pregunta de apertura y la solución escritural a la aparente dificultad. La oración no es pedirle a Dios que altere su propósito o que haga uno nuevo. La oración es adoptar una actitud de dependencia de Dios, presentar nuestra necesidad ante Él, pedir aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, y por lo tanto, no hay nada inconsistente entre la soberanía divina y la oración cristiana. Para cerrar este capítulo, haremos una advertencia para salvaguardar al lector de sacar una conclusión falsa de lo que se ha dicho. No hemos tratado aquí de epitomizar toda la enseñanza de las Escrituras sobre el tema de la oración. Ni siquiera hemos intentado discutir, en general, el problema de la oración. En su lugar, nos hemos limitado, más o menos, a considerar la relación entre la soberanía de Dios y la oración cristiana. Lo que hemos escrito está propuesto, principalmente, como una protesta contra gran parte de la enseñanza moderna, que enfatiza tanto el elemento humano en la oración, que el lado divino se pierde de vista casi por completo. En Jeremías 10:23 se nos dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Compárese con Proverbios 16:9. Y sin embargo, en muchas de sus oraciones, el impulso del hombre presume dirigirse al Señor en cuanto a su camino y en cuanto a lo que él debe hacer. Incluso implicando que si él tuviera la dirección de los asuntos del mundo y de la iglesia, pronto haría las cosas muy diferentes de lo que son. Esto no se puede negar, porque cualquier persona con algún discernimiento espiritual no podría dejar de detectar este espíritu en muchas de nuestras modernas reuniones de oración donde la carne domina. Cuán lentos somos todos para aprender la lección de que la arrogante criatura necesita ser puesta sobre sus rodillas y humillada hasta el polvo. Y este es el lugar donde pretende ponernos, el mismo acto de la oración. Pero el hombre, en su perversidad habitual, convierte el estrado de los pies en un trono desde el que, de buena gana, dirigiría al Todopoderoso en cuanto a lo que él debería hacer, dando al espectador la impresión de que si Dios tuviera la mitad de la compasión que aquellos que oran tienen, todo estaría bien rápidamente. Tal es la arrogancia de la vieja naturaleza, incluso en un hijo de Dios. Nuestro propósito principal en este capítulo ha sido enfatizar la necesidad de someter, en oración, nuestras voluntades a la de Dios.
Pero también debe añadirse que la oración es mucho más que un ejercicio piadoso y muy diferente a una actividad mecánica. La oración es, de hecho, un medio divinamente designado para que podamos obtener de Dios las cosas que le pedimos, siempre que pidamos lo que esté de acuerdo con su voluntad. Estas páginas se habrán escrito en vano, a menos que guíen, tanto al escritor como al lector, a clamar con más profundo fervor que antes: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.